Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía ventricular, la anatomía de los ventrículos cerebrales. Antes de iniciar con la clase, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Las cavidades ventriculares van a ser espacios ubicados en el espesor de las estructuras encefálicas. Vamos a encontrarnos con ventrículos que se corresponden con el telencéfalo. Aquí los podemos visualizar que serán los ventrículos laterales, también llamados primer y segundo ventrículo. El primero será el derecho y el segundo será el izquierdo, aunque no existe preferencia para la definición de primero o segundo ventrículo. En algunas bibliografías, como por ejemplo el libro Neuroanatomía de García Porrero, van a poder encontrar la definición de primer y segundo ventrículo. Luego tenemos un ventrículo medio, que será la cavidad que se corresponde con el diencéfalo, que se desarrolla a expensas del diencéfalo, llamado también tercer ventrículo. Por último, tenemos un ventrículo que se desarrolla a partir del rompencéfalo o encéfalo posterior, que será el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo que tiene una forma característica romboidal, una forma característica de rombo desde una vista anterior, desde una vista coronal. En estos ventrículos va a circular líquido cefalorraquídeo, cuyo nombre correcto sería el de fluido cerebroespinal. Este fluido cerebroespinal tiene numerosas funciones. Algunos autores le atribuyen la función de ser el plasma del sistema nervioso central, aunque tiene función neumática, función hidráulica y justamente función de nutrición para las estructuras pertinentes al sistema nervioso central. Aquí visualizamos una vista lateral, en donde lo que se está representando es una inyección que se ha hecho a través de estas cavidades ventriculares. Podemos visualizar el espesor de lo que es el ventrículo lateral. Este ventrículo lateral tiene una forma aproximada de C, o se le puede asignar también una forma más acertada de pinza, en donde nos encontramos con prolongaciones y con porciones. Esto que visualizamos aquí, que se corresponde con la porción anterior a este foramen que ya mencionaremos del ventrículo lateral, recibe el nombre de asta frontal o prolongación frontal del ventrículo lateral. Esta prolongación frontal será aquella que se encuentre por delante, anteriormente, en terminología neuroanatómica sería rostralmente a este foramen que visualizamos allí, cuyo nombre oficial es el de foramen interventricular, antiguamente foramen de Monro secundus. Por detrás de este foramen interventricular nos encontramos con esta porción central del ventrículo lateral que recibe el nombre de cuerpo. Siguiendo ese cuerpo, vemos aquí una encrucijada, también llamado Carrefour. El nombre oficial es de atrio ventricular, el atrio del ventrículo lateral. Desde el atrio del ventrículo lateral hacia posterior se prolonga el asta occipital o prolongación occipital del ventrículo lateral, y hacia lo que sería ventral y rostral tenemos a la disposición del asta temporal, prolongación temporal también llamada asta esfenoidal del ventrículo lateral. Todas estas estructuras, toda la extensión de este ventrículo lateral estará bañado de líquido cefalorraquídeo, y en su interior vamos a encontrarnos con tela coroidea que presentará los ependimocitos ventriculares, las células epiteliales coroideas que van a sintetizar este líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal. Aquí vemos el espesor de lo que es el tercer ventrículo o ventrículo medio, desarrollado allí a expensas del diencéfalo, como ya mencionamos, y por último allí el cuarto ventrículo. Los primeros ventrículos que describiremos serán los ventrículos laterales. Aquí tenemos dos ilustraciones, una que representa la situación topográfica del sistema ventricular y un corte coronal, clásicamente el corte de Charcot, que se corresponde con el quinto corte de Jacob aproximadamente. Este corte pasa a nivel de esto que visualizamos aquí, que serán los cuerpos o tubérculos mamilares, que, bueno, justamente se corresponde con este quinto corte de Jacob, ya que el quinto corte de Jacob pasa por la comisura anterior, lo que antes llamábamos comisura blanca anterior. Vemos el espesor de lo que son estos ventrículos laterales. En este corte coronal, vista posterior. Vemos aquí que el techo de los ventrículos laterales en este punto está constituido por esta fibra comisural, que será el cuerpo calloso, concretamente la porción central del cuerpo calloso, lo que es el tronco del cuerpo calloso. Lo que es el piso ventricular de los ventrículos laterales no es horizontal directamente, sino que es oblicuo, dirigido en sentido medial y en sentido ventral. Aquí podemos ver claramente la disposición del vector que dibuja el piso de los ventrículos laterales. Y este piso de los ventrículos laterales va a estar constituido en principio lateralmente por este elemento de sustancia gris que se corresponde con la cabeza del núcleo caudado. Será la porción cefálica de ese núcleo caudado que pertenece al cuerpo estriado. Luego nos encontramos aquí con el tálamo, tálamo óptico, actualmente llamado tálamo, que constituirá la porción medial de este piso del tercer de los ventrículos laterales.
En este punto nosotros tenemos a la disposición también de una fibra comisural que recibe el nombre de trígono o fornix cerebral. Esta será la porción más medial del piso de los ventrículos laterales. Separando los ventrículos laterales entre sí, tenemos este elemento de disposición sagital, longitudinal, de disposición dorso-ventral, que es el septum pellucidum o septum lucidum, que separa los ventrículos laterales entre sí. Ahora bien, nosotros estamos estudiando esto que se corresponde con lo que sería la porción central, el cuerpo de los ventrículos laterales, pero podemos realizar nosotros diferentes cortes, ¿no? Como lo hizo el señor Cristofredo Jacob, que gracias a ello ganó el premio al cerebro, y estudiar diferentes porciones de los ventrículos. Es decir, si yo corto allí, voy a agarrar una parte de un ventrículo, específicamente la porción más rostral de el asta frontal del ventrículo lateral. Si yo corto allí, voy a tener otros elementos que se relacionan con estas prolongaciones. Con lo cual vamos a estudiar a través de este recurso, que es una vista lateral de el encéfalo y la disposición topográfica de los ventrículos laterales y del sistema ventricular cerebral, aproximadamente a cada uno de los elementos con los cuales se relacionan estas astas o porciones que describimos de los ventrículos laterales. Iniciando aquí por este punto que es la prolongación frontal, el asta frontal de los ventrículos laterales. El asta frontal de los ventrículos laterales va a tener un techo determinado que se corresponde con el mismo que nosotros circunscribimos aquí en este corte de Charcot, que es el cuerpo del cuerpo calloso, mal llamado cuerpo del cuerpo calloso, será el tronco del cuerpo calloso. Por debajo, nosotros tendremos el piso también delimitado, es decir, tendremos cabeza del núcleo caudado, tálamo óptico y un segmento del fornix o trígono cerebral. Bien, en este punto que visualizamos aquí como, claramente vemos aquí como asta frontal de los ventrículos laterales. Lateralmente, es decir, en este punto de los ventrículos laterales, de la prolongación frontal de los ventrículos laterales, también tendremos parte de la cabeza del núcleo caudado y el inicio de la cápsula interna será entonces la corona radiata, bien, este punto de fibras blancas que se van a proyectar allí a este punto a través de la cápsula interna, ¿no? El brazo anterior y la rodilla de la cápsula interna. Luego tendremos por detrás este elemento de este sistema ventricular, de este ventrículo lateral, que será la porción central, el cuerpo del ventrículo lateral, con unos límites aproximadamente similares, pero con sensibles diferencias. Ahora bien, en vez de tener estos elementos como límites laterales, ya vamos a empezar a tener en este punto un sistema de fibras que parten desde el cuerpo calloso y se dirigen hacia la corteza de los diferentes lóbulos encefálicos, la corteza de los diferentes lóbulos del cerebro, que reciben el nombre de tapetum. Bien, allí tendremos ese límite lateral del cuerpo del ventrículo lateral que recibe el nombre de tapetum. Tenemos acá esa encrucijada o Carrefour. Actualmente el nombre oficial es el de atrio, ¿sí? Una pequeña dilatación que está dotada de tela coroidea. Vamos allí a ver tela coroidea, plexo coroideo y una dilatación de todo ese plexo coroideo que se llama glomus coroideo. Por detrás aquí tendremos a el asta occipital, la prolongación occipital del ventrículo lateral, cuyo límite lateral, es decir, allí en donde está situado mi cursor, va a estar constituido en principio por una fibra, también que parte del cuerpo calloso, que ya la mencionamos, el tapetum, y hacia el lateral de ese elemento tendremos las radiaciones ópticas que se dirigen hacia el área 17 de Brodmann, hacia la cisura calcarina del lóbulo occipital. El límite posterior de este asta va a estar configurado por un elemento también, un sistema de fibras asociativas que nacen del cuerpo calloso que se denominan forceps mayor o forceps occipital, ya que se dirigen justamente hacia el lóbulo occipital. Por último, aquí tenemos al asta temporal, también llamada esfenoidal, del ventrículo lateral, ¿sí? En este asta esfenoidal tendremos diferentes elementos que vamos a poder visualizar de mejor manera en este corte de Charcot. Aquí nos encontramos con todo un sistema de fibras de sustancia gris que se enrollan sobre sí mismos, semejante a una especie de pionono, y esto es lo que se denomina hipocampo propio. Este será el hipocampo propio, el límite medial de esto que es la prolongación temporal, el asta temporal o esfenoidal del ventrículo lateral. A su vez también tendremos allí una delgada capa de sustancia blanca que se denomina albio, ¿sí? En este sentido caudal, una delgada capa de sustancia blanca que se denomina albio y una capa de sustancia blanca en el segmento superior que recibe el nombre de subículo.
Aquí vemos un corte de una naturaleza totalmente diferente. Ese es un corte de Flexi, corte de disposición horizontal, un corte de disposición transversal, en donde vemos a la prolongación anterior a la prolongación frontal de los ventrículos laterales y aquí a la prolongación occipital de esos ventrículos laterales. No podemos visualizar la prolongación esfenoidal por el nivel en el cual se ha ejecutado el corte. Podemos encontrar aquí brevemente lo que es el glomus coroideo, esa dilatación del plexo coroideo a nivel, dijimos, del atrio Carrefour. Y aquí tenemos esto, que es la prolongación occipital. Prolongación occipital que tiene este límite lateral marcado en principio por el tapetum y lateralmente por este contingente de fibras asociativas que reciben el nombre de radiaciones ópticas. Aquí vemos estas radiaciones ópticas como van a ir a buscar justamente a la cisura calcarina o área 17 de Brodmann, área visual primaria. Aquí tenemos otro corte coronal y este es un corte en el cual estamos visualizando esa prolongación temporal del ventrículo lateral. Vemos esto, que este es la coroide, el glomus coroideo, y esto es el hipocampo propio, cuyo nombre clásico, que en realidad todavía figura en la terminología anatómica internacional, la terminología anatómica oficial, era el de asta de Amón, o es el de asta de Amón, ya que se asemeja, tiene una disposición similar al asta de el rey Amón, ¿sí? Un rey de la mitología. Aquí nos encontraríamos nosotros con el albio y con dos eminencias que se forman en este punto, ¿sí? Dos eminencias que estarían desplegando hacia superior esta prolongación temporal de los ventrículos laterales, estarían desplegándola hacia dorsal y serán dos, una denominada calcaravis y otra denominada trígono colateral. El trígono colateral es una eminencia en forma de trígono que se da por el paso del surco colateral. Y el calcaravis es una eminencia también dada por el surco calcarino de la corteza occipital. Este calcaravis antiguamente recibía el nombre de espolón de Morán. Si estudian de algún libro con terminología clásica, el espolón de Morán estará pues siendo ese elemento que nosotros marcamos en terminología anatómica internacional como calcaravis. En este punto vemos entonces toda la prolongación de este ventrículo lateral, prolongación temporal del ventrículo lateral. Aquí nos encontramos nosotros con este hipocampo propio, y luego tendremos allí a la fimbria del hipocampo y al giro dentado del hipocampo. Este elemento que nos encontramos aquí se corresponde con la cola del núcleo caudado y tendremos por allí próximo a la cola del núcleo caudado al complejo amigdalino. En este punto, allí, nosotros tendremos ese complejo amigdalino, complejo nuclear amigdalino o amígdala cerebral. Ahora bien, tenemos la disposición en este punto del tercer ventrículo. Vamos a volver a unas diapositivas anteriores. Vamos a volver aquí a esta diapositiva para analizar y estudiar la disposición de este tercer ventrículo o ventrículo medio. Dijimos que este tercer ventrículo se desarrolla a expensas del diencéfalo, es decir, que es una cavidad diencefálica a través del cual va a circular este fluido cerebroespinal, comunicada comunicada a los ventrículos laterales a través de ese foramen interventricular, foramen de Monro secundus, y luego de este ventrículo medio se comunicará al cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico, clásicamente el acueducto de Silvio. Aquí podemos ver la pared superior, la pared inferior y las paredes laterales de este ventrículo medio, tercer ventrículo. La pared superior va a estar constituido por el trígono o fornix cerebral. La pared lateral está conformada esencialmente por el tálamo óptico, ¿bien? Por el tálamo óptico, y aquí la pared inferior estará constituida en parte por lo que es la comisura anterior, clásicamente la comisura blanca anterior. Posteriormente, uno de los límites será la comisura posterior, antiguamente comisura blanca posterior, junto con un conducto y un núcleo que reciben el nombre de núcleo de Darksevich. En este punto nos encontramos con esta vista lateral del tercer ventrículo. El tercer ventrículo está situado en este punto, por debajo del cuerpo calloso y por supuesto por debajo de esta fibra comisural que es el fornix o trígono cerebral. La pared anterior la podemos encontrar aquí claramente. Pared anterior que está constituida por varios elementos. En principio iniciamos por este elemento en forma de lámina, que es la lámina terminalis, la lámina terminal. ¿Sí? Este punto es la pared anterior del ventrículo medio, del tercer ventrículo. Aquí nos encontramos con esta fibra comisural, la comisura anterior, antiguamente lo que era la comisura blanca anterior. Aquí por debajo también elementos que constituyen la pared anterior. Estamos hablando del quiasma óptico y el receso supraóptico y el receso infundibular.
Luego tendremos aquí la pared inferior de este tercer ventrículo, pared inferior que está constituida por el tegmento mesencefálico, que aquí lo podemos visualizar, y luego una sucesión de elementos que vemos desde una vista ventral del encéfalo. Nos estamos refiriendo en principio a esto que también participa como pared inferior del ventrículo medio, que es el infundíbulo hipotalámico, infundíbulo pituitario. Luego nos encontraríamos con una pequeña saliencia en forma de tubérculo, que es el tuber cinarum, y luego, por último, aquí a los cuerpos mamilares o tubérculos mamilares para finalizar aquí con este elemento ubicado entre los pedúnculos cerebrales, que es la sustancia perforada anterior o área perforada anterior. El límite posterior es este que encontramos aquí. Aquí tenemos este límite posterior, límite en realidad caudal del tercer ventrículo, estado principalmente por este elemento que es el velo interpuesto, que separa al ventrículo medio de esta cisterna, que es la cisterna del velo interpuesto a través de la cual también circula el líquido cefalorraquídeo. Aquí nosotros vemos el inicio de lo que es la vena cerebral magna, clásicamente la vena de Galeno, por debajo de la región esplenia, por debajo del esplenio del cuerpo calloso, antiguamente el rodete del cuerpo calloso. Aquí nosotros nos encontramos con la comisura venular y con esta prolongación en forma de piña, de forma de guisante ordinario, que se llama glándula pineal. En este punto también vemos parte de la pared posterior, en realidad terminológicamente correcto, ¿no? En planimetría neuroanatómica, esto es el límite caudal, ¿bien? Y vemos aquí a los colículos cerebrales, antiguamente tubérculos cuadrigéminos. Este punto se corresponde con el punto de comunicación del tercer ventrículo, ventrículo medio, con el cuarto ventrículo que podemos encontrar aquí, que es el acueducto mesencefálico, antiguamente acueducto de Silvio. Vemos esta estría, que es la estría hipotalámica, ¿sí? Estría hipotalámica, esto es la estría medular del tálamo, y esto es lo que antes llamábamos como núcleo gris, que actualmente se llama adhesión intertalámica, presente en el 75% de los casos, es un reparo variable, pero que no presenta ningún tipo de variabilidad en lo concerniente a la funcionalidad de el encéfalo, ¿sí? Esto simplemente es la adhesión intertalámica, presente en 3 de 4 casos, presente en el 75% de los casos. Por último, tenemos aquí esta cavidad en forma de rombo que se desarrolla a expensas del romboencéfalo y es el cuarto ventrículo que luego continuará su comunicación a través del conducto central de la médula espinal, clásicamente el conducto del epéndimo, conducto ependimario. Este cuarto ventrículo va a estar dispuesto entre esto que visualizamos aquí, que es el borde o la cara caudal del tronco, y los pedúnculos cerebelosos, medios e inferiores, ¿sí? Esos son los límites del cuarto ventrículo ubicado allí. Aquí vemos todos los elementos de este cuarto ventrículo una vez que hemos disecado y estamos rebatiendo hacia un lateral a un hemisferio cerebeloso, ¿sí? Aquí estamos rebatiendo un hemisferio cerebeloso, un pedúnculo cerebeloso medio como límite superior. Aquí estaría el pedúnculo cerebeloso inferior y toda la extensión del cuarto ventrículo que se divide en dos triángulos, ¿sí? Un triángulo superior y un triángulo inferior por la presencia de estas estrías que reciben el nombre de estrías medulares, estrías acústicas o barbas del cálamo. Bien, estas son las barbas del cálamo. En esta vista posterior, ¿sí? Vista caudal de elementos del tronco del encéfalo, podemos encontrar nosotros allí a la glándula pineal, parte de la comisura venular, a la vénula. Vemos allí a los colículos cerebrales superiores, colículos cerebrales inferiores, antiguamente tubérculos cuadrigéminos, y aquí esos brazos coliculares, ¿sí? Brazo colicular superior, brazo colicular inferior, que van a traer, llevar información relativa al sentido visual para los superiores y al sentido auditivo para los inferiores. Y por último nos encontramos allí con el origen del nervio craneal número 4, nervio patético o troclear, que inerva al músculo oblicuo superior del ojo, antiguamente músculo oblicuo mayor del ojo. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a los ventrículos cerebrales. Hemos introducido elementos que son introductorios al estudio de la anatomía ventricular. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.